Buenas tardes, Hugo Guillermo. Bien, gracias por aceptar la invitación para compartir tu experiencia personal y profesional. Queridos estudiantes, les presento a Hugo Guillermo Hernández. Él es director técnico de ANOVA, que es una empresa consultora de datos especialista en políticas públicas. Bienvenido, Hugo Guillermo. Como otras veces, te invito para que converses con los estudiantes de la materia competencias para emprender. Estos jóvenes se están formando para convertirse en emprendedores. Y tú has tenido un recorrido muy interesante desde que te graduaste de bachiller, desde que tenías tus sueños, desde que eras joven, y me encantaría que tú pudieras compartir con estos estudiantes, estos futuros profesionales que van a tener un recorrido como el tuyo. A ver, ¿cómo fue tu decisión para estudiar? ¿Cómo te sentías en ese momento que terminabas tus estudios? ¿Qué pasaba en tu vida? Te doy la palabra para que tú comiences. Adelante. Gracias. Nada, primero que nada, saludos. Un placer estar con ustedes, a compartirles un poquito de mi historia, que bueno, espero que bueno, a alguno le sea útil. Sí, cuando yo me gradué, estaba probablemente como la gran mayoría, o bueno, por lo menos como muchos, sin saber mucho qué hacer, con muchos gustos por muchas cosas, pero poca claridad en cuanto a a qué hacer, ¿no? De hecho, yo me gradué del colegio eh, y empecé a estudiar comunicación social en la Universidad Central. Estudié 2 años, pero bueno, yo había jugado béisbol toda mi vida y siempre había sido mi sueño jugar béisbol profesional. Y habiendo arrancado a estudiar, se me presentó la oportunidad para estudiar en los Estados Unidos con una beca jugando béisbol, una beca de béisbol. Y por supuesto la tomé. Este, Luego, bueno, llegar allá fue otra decisión difícil de qué estudiar allá, ya que mi plan siempre, o mi plan desde un principio siempre fue regresar. Este, Así que no quería estudiar comunicación porque la quería terminar cuando regresara. La otra carrera que me gustaba era Derecho, pero bueno, precisamente porque no quería estudiar allá Derecho, eh, eh, tampoco entonces la podía escoger. Así que bueno, por suerte de la vida, seguí la recomendación de un tío mío que es economista y pues empecé a estudiar economía. Digo suerte de la vida porque la verdad es que a medida que fui avanzando en la carrera, bueno, jugando béisbol y estudiando, me enamoré de la carrera, me enamoré del ser economista, en específico de la parte de políticas públicas. Y bueno, nada, cuando me gradué, se me hizo bastante sencillo, pues, tomar una decisión, pues, porque tenía que tomar una decisión, si continuar jugando béisbol, buscar alguna manera de jugar profesional o, pues, seguir estudiando y perseguir una carrera como economista, ¿no? Pues, me había enamorado de la carrera, estaba bastante seguro de que eso era lo que quería y, pues, eso combinado con una lesión que tuve, pues, se me hizo sencillo dejarlo. So, bueno, así fue como caí en esto de la economía, como arranqué por ahí, después de terminar la carrera, hice una maestría allá en la Universidad de Texas A&M, en Texas, una maestría en administración pública con especialización en análisis de políticas públicas. Estuve 2 años ahí, luego, bueno, eh, pasé un año estudiando programación, buscando trabajo, allá en Estados Unidos, no se dio y bueno, en 2016, más o menos por ahí, regresé. Trabajé 6 meses en la alcaldía de Sucre. Eh, Estuve a punto de irme del país de nuevo, pero me ofrecieron un trabajo como analista de datos, como coordinador de un equipo de análisis de datos en una consultora venezolana que en ese momento. Ahí
después de pasar año y medio en esa empresa, el que era mi jefe en esa empresa me propone, pues, arrancar nuestra propia consultora por ahí por finales de 2018. Y nada, de 2018 en adelante, pues, tenemos Anova, así nació Anova, como una empresa consultora especializada en análisis de datos, en herramientas cuantitativas, en explorar preguntas relevantes desde una perspectiva empírica, cuantitativa, basada en evidencia. Y bueno, así tenemos ya, vamos para 5 años ahorita en octubre, en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos, algunos en Venezuela, la gran mayoría fuera, todos con instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, este, ese tipo de organizaciones. Y pues nada, 5 años sólidos en los que hemos crecido, ya tenemos un equipo de 10 personas y nada, eh, creemos que han sido 5 años bastante exitosos. ¿Qué ha sido difícil? Hiciste una muestra así rápida de lo que fue todo un recorrido, pero ¿cuáles fueron los momentos más difíciles para ti? Momentos difíciles, bueno, en ese cuento que eché, pues hay un par de momentos fundamentales que definitivamente cuando termino la maestría y me toca buscar trabajo, sobre todo porque, bueno, yo había tenido la suerte, pues, o digamos, sí, la suerte de que, la verdad, durante toda mi vida todo me había salido relativamente bien. Y ese fue un momento en el que no, pues en el que me enfrenté con enviar una cantidad enorme de aplicaciones de trabajo y no tener respuesta, de hacer entrevistas y no quedar seleccionado. Un momento difícil porque, bueno, uno se enfrenta a adversidad que no se había encontrado antes y pues nada, tocaba ver qué hacer, ¿no? Yo justamente en ese momento tenía la oportunidad o de seguir estudiando, pero endeudándome, o regresar a Venezuela y buscar una carrera profesional aquí en Venezuela. Y yo creo que, o sea, lo que me permitió salir de esa dificultad airoso fueron dos cosas. Uno, que para tomar la decisión yo procuré dar un paso atrás y pensar un poquito en cuál era mi plan, cómo me veía, qué era lo que yo quería, pues, ¿no? Y qué era la motivación que había estado detrás de las decisiones que yo había tomado hasta ese momento. Y pues, todas ellas apuntaban hacia Venezuela, ¿no? Entonces, sí, significaba como un salto de fe, venir a una Venezuela de 2016, que no sé si se acuerdan, ustedes estaban muy jóvenes, pero era una Venezuela muy difícil, con problemas de escasez, problemas de hiperinflación, de salarios por el piso, pocas oportunidades de trabajo. Este, pero bueno, que en última instancia representaba el camino que yo había escogido desde un principio. Y una Entonces eso, pregunta, perdón, una no, pregunta. y Ajá, solo sí, quería complementar que eso por una parte fue lo que me ayudó como a tomar esa decisión y de salir airoso de eso. Y en segundo lugar, que bueno, en el interín, mientras me encontraba sin trabajo, también procuré como estudiar qué era lo que estaba pasando con el mercado laboral, cuáles eran esas herramientas que estaban siendo necesarias, que eh, era, me pudieran poner a mí como al frente de la curva. Y entonces ahí fue que empecé a estudiar programación, en una época en la que todavía no estaba muy en boga todo esto de la ciencia de datos, de
de aprender a programar, de que todo el mundo supiera utilizar computadoras, ¿no? Entonces, eso me permitió, cuando llegué aquí a Venezuela, tener unas habilidades, unas capacidades diferentes a las que cualquier otro economista podía tener, y me, me sacó además aunado a que, bueno, hablaba inglés, tenía un título de afuera, qué sé yo, este, me permitió, pues, me abrió puertas que terminaron, pues, eh, llevándome a lo que trabajo hoy en día. Fíjate que comentas dos cosas interesantes. El inglés te abrió puertas y los conocimientos tecnológicos en programación. Y esas son dos de las competencias neurálgicas que, que, con las que los estudiantes se forman en la Universidad Metropolitana, y de eso trata esta materia, ¿no? Así que muy pertinente lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, una pregunta. Tú dices que te ofrecieron sociedad para formar esta empresa Nova. Eso significó dar un paso para emprender, para convertirte en un emprendedor como economista. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Cómo analizaste la situación para emprender? ¿Qué fue importante para tomar esa decisión? Sí, la verdad es que yo nunca me vi como un emprendedor, entre comillas. Yo siempre quise trabajar en gobierno, hacer políticas públicas, y entonces para mí toda esa parte el emprendedurismo me era muy ajena, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que lo que más tomé en consideración fue tener un compañero, una persona que complementara digamos, mis habilidades, o complementara las habilidades, o lo que yo no ponía sobre la mesa, ¿no? Y que lo hiciera de una manera bien hecha, o sea, mejor que lo que yo pudiera hacer, ¿no? O mejor que lo que tenía por ofrecerme mi status quo, pues quedarme como empleado. El que es mi socio ahorita, eh, él traía una carrera, una cantidad de clientes, una cantidad de proyectos que ponía sobre la mesa. Entonces, para nosotros emprender no fue empezar desde cero, porque ya él traía una cartera de proyectos con los que íbamos a arrancar. Entonces, eso hacía el emprender por nuestra propia cuenta un poco más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que como que el principio aquí que yo traté de seguir fue eh, el tema de reducción del riesgo, ¿no? O sea, em, emprender implica un riesgo, y yo creo que la clave está a la hora de escoger un socio, a la hora de escoger la circunstancia en la que se va a emprender, pues tratar de minimizar el riesgo, eh, que bueno, siempre va a existir y siempre va a estar ahí, pero eh, asegurarse de que eh, ese emprendimiento en el que se va a participar, pues este, tenga un riesgo reducido, ¿no? Fíjate qué interesante que tú hablas de cómo se complementan ustedes dos, tú y tu socio. Y eso forma parte del emprender, ¿no? Poder entender con qué cuento y con qué no cuento, y cómo incluirlo dentro del sistema para que funcione. Una pregunta particular. Tú dices que estuviste en el mundo del deporte. ¿Para qué te sirve hoy en día el haber sido un deportista? No, pues, para muchas cosas, o sea, el deporte, bueno, en mi caso el béisbol me dio muchísima estructura, me permitió tener una cantidad de modelos mentales que todavía hoy, o sea, que me ayudan a mí, pues, a, mm, a sobrellevar situaciones del día a día. Este, desde como aprender a lidiar con el fracaso, por ejemplo. En el béisbol uno, para ser exitoso, tiene fallas 7 veces, 7 de cada 10 veces. Entonces, uno tiene que aprender a lidiar con el fracaso, pues, con saber que, y que en la vida es así, pues, que en la vida te vas a equivocar muchas veces, pero bueno, no se trata de las veces que te has equivocado, se trata de la próxima vez que te toque lidiar con algo, ¿no? Entonces, prepararte para que la próxima vez no sea la vez que fracasas. Entonces, eso es por un ejemplo, pero como ese muchos, en los que el deporte, pues, o mi actividad que siempre fue una pasión para mí, me ha ayudado a, pues,
bueno, eso, a darme modelos mentales sobre cómo abordar no solo el emprendimiento, sino la vida en general, ¿no? Además de eso, pues me dio como ese gusto por las actividades al aire libre, por el ejercitarme, que además creo que es fundamental para todo el mundo, o sea, ejercitarse de manera de tener como mayor desarrollo cognitivo, mayor frescura a la hora de tomar decisiones. Entonces, hay muchas formas. Y última pregunta, no, penúltima. Tú dices que entonces ustedes comenzaron a aprender en el año 2018, que Venezuela sigue siendo un país con muchas dificultades. ¿Cómo han ustedes navegado estos 5 años y en dónde se encuentran ahorita y hacia dónde van? Bueno, sí, Venezuela tenía muchas dificultades, de hecho, no solo Venezuela, el mundo, pues, porque en 2020 nos llegó la pandemia y apenas teníamos un año de fundados, ni tanto, un y medio de fundados. Este, pero yo creo que nuestra virtud ha sido eso mismo que comentaba anteriormente, el haber sabido identificar antes que todo el mundo eh, esos espacios en los que hay una demanda de servicios que nadie está llenando, ¿no? Importante. Más allá de aprender un idioma en particular o una herramienta en particular, o sea, más allá de aprender a programar o aprender a hablar inglés, creo que lo importante es identificar cuál es la herramienta que hace falta, que el mercado pide para tú desarrollarla, ¿no? Puede ser el inglés, puede ser el programar, pero puede ser otra cosa. O sea, el punto está en poder identificar cuál es ese encuentro, además, con tus gustos y con tus capacidades, pues, porque eh, es verdad, uno puede aprender, yo creo que yo soy lo que piensa que uno puede aprender lo que sea, pero sin duda hay cosas que se le hacen a uno más fáciles que otras, ¿no? Entonces, este, poder encontrar ese punto de encuentro entre una necesidad de mercado, un requerimiento que haya que nadie esté cumpliendo con eh, capacidades y gustos, creo que es lo fundamental. Entonces, eso fue creo que lo que nosotros logramos hacer eh, y logramos insertarnos en un nicho de mercado de temas de políticas públicas que nadie estaba llenando, o por lo menos nadie estaba llenando de manera relativamente económica, barata, y nosotros pudimos entrar ahí y servir como una solución para todas esas instituciones que querían desarrollar conocimiento, que tenían fondos para desarrollar conocimiento, pero que no encontraban a alguien que lo hiciera con el enfoque que nosotros lo hacíamos. Entonces, Tú creo podrías, que tú por ahí podrías, estuvo nuestra tú virtud. podrías, sí, tú podrías darnos unos ejemplos para que los estudiantes conozcan, por ejemplo, el tipo de proyectos que ustedes han desarrollado. Sí, seguro. Por poner un par de ejemplos, nosotros desarrollamos estimaciones de población en Venezuela usando imágenes satelitales. Como no hay censo, no hay forma de saber cuál es el tamaño de la población en Venezuela, pero hay herramientas cuantitativas que se han desarrollado que se hacen a partir de modelos de aprendizaje automatizado, de machine learning, en los que la computadora aprende a interpretar, para ponerlo en términos sencillos, aprende a interpretar fotos y es capaz de asociar una foto a una cantidad de población. Entonces, por poner un ejemplo, en el municipio de Chacao, nosotros le podemos mostrar una foto a la computadora del municipio de Chacao en 2011 y decirle, habían tantos habitantes. Y en el Mm. municipio tal otro, tantos habitantes. Y así con todos los municipios, con todas las parroquias, perdón, porque lo sé, trabajó fue con parroquias. Y después mostrarle fotos de 2021 y pedirle que pues me genere estimaciones basadas en todas las fotos y todas las relaciones que viste,
bueno, dime qué población tendría esta parroquia hoy en día, o esta foto hoy en día. Entonces, genera una Interesante. estimación. Entonces, eso lo Interesante. hicimos nosotros, eso nadie lo está trabajando aquí. Bueno, nadie no, hay gente que trabaja con esto, con este tipo de material, pero para el momento en que nosotros lo hicimos, nadie estaba hablando de eso y nosotros salimos y lo hicimos. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos es que hemos desarrollado como una herramienta de online para medir discriminación que tenemos implementada ahorita en Ecuador. La hemos implementado en Buenos Qué Aires. tipo de discriminación? En Buenos Aires medimos discriminación en contra de gente que vive en barrios, básicamente. Ujú, En Ecuador hemos medido discriminación contra miembros de la comunidad LGTBIQ, contra ujú, inmigrantes venezolanos, contra mujeres, en ujú, mercado laboral, en mercado hipotecario, en mercado inmobiliario también. La hemos implementado en Colombia, la vamos a implementar en Perú, Paraguay y Bolivia. mm. Este, entonces, nada, como muchos otros proyectos más tradicionales también de economía, de estimaciones. Aquí en Venezuela también tenemos varios proyectos de medición de encuestas socioeconómicas, como tipo la ENCOVI, no sé si la habrán escuchado, este, pero de ese estilo. Y tengo entendido que han manejado proyectos para Fe y Alegría, También, con fe y alegría, correcto. escuelas de Fe y Alegría. Bueno, muy interesante todos los aportes que le das a estos muchachos. Y por último, ¿qué recomendaciones, qué consejos les das a estos muchachos que se inician en la carrera universitaria y en esta materia para descubrirse y reconocerse como emprendedores? Mire, yo creo que la recomendación que les doy es, a ver, yo no sé cómo ponerla, ¿no? Pero, o sea, Venezuela representa hoy en día un contexto bien hostil, bien hostil para emprender, ¿no? Hay pocas oportunidades de financiamiento, hay muy poco apoyo institucional, eh, por decirlo, por decirlo mejor, por decirlo más bonito. Eh, no existe como protección de la ley, pero eso también presenta oportunidades, ¿no? Y definitivamente aquí en Venezuela las hay ejemplos, multitud de ejemplos exitosos de gente que ha conseguido la idea correcta, con la gente correcta, con ganas de trabajar y ha salido hacia adelante, ¿no? Yo creo que el tema está en eh, buscar ese balance entre el riesgo, entre sus capacidades y saber bien cuál es esa necesidad de mercado en la que se están metiendo. Yo creo que es importante tratar de ver cuál es el hueco que el mercado, que no se, que el mercado no está para el cual el mercado no está encontrando solución y tratar de llenarlo, más allá de montarse en una ola de algún tipo de producto o servicio bueno, que todo el mundo eh, en el que todo el mundo se está metiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo trataría de de pensar, pues, si fuera yo el que tuviera que emprender de nuevo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres decir algo más. No, nada, o sea, al final es, bueno, también no tener miedo, ¿no? O sea, hay que ser cuidadoso, pero decisivo, ¿no? Y si eh, lo que quieren hacer es emprender, pues adelante. Aquí Bueno, hay oportunidades. muchísimas gracias por compartir tus ideas. Si los estudiantes tienen preguntas para ti, te las haré llegar. Muchísimas Seguro. gracias, Hugo Guillermo Hernández Angarita. Bueno, Gracias. muchos saludos, muchachos.